¿Puede un animal salvar un alma rota? ¿Hasta dónde llega el amor silencioso de quien no puede hablar, pero lo siente todo? Esta es la historia de Clara, y de un perro viejo que, sin saberlo, venía a salvarla de sí misma. Pero antes de empezar, cuéntanos, ¿tienes mascota? ¿Cómo se llama? ¿Qué animal es? Nos encanta leer sobre los compañeros de quienes ven nuestros videos. Y si tú también crees en el poder del amor animal, dale like, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que ame a los animales. El lugar más peligroso del mundo puede ser el hogar. Era una mañana de sol muerto en el desierto de Sonora, de esas donde el calor no es fuego, sino peso. El aire temblaba sobre la arena como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Matías Barrenechea, un empresario minero, se bajó de su camioneta blindada frente al enorme portón de la reserva animal privada que había construido con dinero lavado y permisos falsos. Era su último refugio, un lugar lejos del ruido, de la prensa, de los jueces, de las esposas anteriores y de Alma. En el asiento trasero, su hija de 14 años, con parálisis cerebral, lo miraba en silencio. No hablaba, no caminaba, solo entendía. Demasiado. Eso era lo que más le incomodaba a Matías. Esa mirada que no acusaba, pero tampoco perdonaba. Abrió la puerta, la bajó de la silla, la cargó como si fuera un paquete más que un cuerpo. La llevó hasta la orilla del lago artificial que él mismo había mandado construir cuando aún soñaba con vender el lugar como un safari de lujo para millonarios excéntricos. «Aquí termina todo, mi amor», murmuró sin emoción. Desde lo alto, en una jaula oxidada que apenas servía ya como límite, un león enorme observaba en silencio. Se llamaba Dakar. Había sido rescatado de un circo paraguayo, pero la palabra rescate no le hacía justicia. Lo habían cambiado de jaula. Nada más. No conocía la libertad, pero sí el dolor. Matías soltó a Alma. Primero sus piernas colgando, luego el cuerpo entero cayendo al agua turbia. Ni un grito. Solo el sonido seco de un cuerpo entrando donde no debía. El león rugió. Un sonido bajo, denso. No era amenaza, era memoria. Por un instante, el mundo se detuvo. A veces el amor ruge desde donde nadie lo espera. 5 días antes de ese momento, Dakar había dejado de comer. No por enfermedad, por tristeza. Solo se movía cuando Alma se acercaba a la jaula. Alma no hablaba, pero cuando estaba frente al león, movía la mano derecha, la única que podía controlar, con cierta precisión, y la alzaba lentamente hacia él. Nadie sabía por qué lo hacía, pero Dakar sí. Cada vez que ella aparecía, se levantaba, caminaba hacia la reja y se sentaba, ojos en los ojos, animal en humano. Alma había nacido con daño cerebral. Los médicos dijeron que no viviría más de 5 años. Tenía 14, y dentro de ese cuerpo limitado, había una luz que nadie veía salvo 2 personas, Carmen, su madre ya fallecida, y Dakar. Después de la muerte de Carmen, Matías había dejado de fingir. Se volvió más duro, más ausente. La dejó al cuidado de enfermeras, las rotaba cada 2 meses. Ya no toleraba verla, no por odio, sino por miedo. Miedo a lo que él no podía controlar, a lo que no podía remediar con dinero. La reserva, con sus jaulas mal mantenidas y empleados asustados, se había convertido en una tumba viva. Animales exóticos traídos de manera ilegal, ocultos entre papeles maquillados. El SAT ya estaba oliendo cerca. Las cuentas, congeladas, su avión privado, incautado. Le quedaban días, quizás horas. Y Alma era un problema. Uno que no podía llevarse consigo a ninguna parte. Miguel, el cuidador más antiguo del lugar, lo supo desde el primer día que Matías regresó con Alma después del funeral de Carmen. Algo no estaba bien. Miguel era un hombre delgado, de manos grandes y ojos que lo veían todo sin hablar de nada. Había trabajado en zoológicos y santuarios, y aunque ya pasaba los 60, no pensaba en retirarse. Dakar era suyo, o eso sentía. Una tarde, Alma pidió, a su manera, acercarse a la jaula de Dakar. Su movimiento era torpe, apenas un gesto, pero Miguel lo entendió. Siempre lo entendía. La llevó. Se sentaron a 2 metros del enrejado, y durante casi 1 hora no pasó nada. O eso parecía. Pero el león, que llevaba días en letargo,
Se levantó, se estiró y se acostó frente a ella. Ojos clavados. Respeto absoluto. Nunca vi eso con ningún otro, murmuró Miguel esa noche a su esposa por teléfono. Ese león la entiende. Entonces, desde Alma pedía volver. Y Miguel, contra las órdenes de Matías, la llevaba. ¿Para qué querés que pase tiempo con una bestia?, le gritó Matías un día. Porque esa bestia es el único que la trata como persona, respondió Miguel. Matías lo suspendió sin salario por 2 semanas. La conexión entre Alma y Dakar se volvió un secreto. Uno de esos que se respetan como si fueran sagrados. Miguel organizaba visitas cortas, cuando Matías salía a sus reuniones desesperadas con abogados. Alma llegaba en 1900 su silla, con el sol del desierto dibujando sombras largas, y levantaba su mano hacia el león, y Dakar simplemente se acercaba. A veces rugía, pero suave, como si cantara, como si hablara en el idioma exacto de quien no puede usar palabras. El cuerpo calla, pero el alma grita. El agua del lago era densa, pesada, inmóvil. Alma no gritaba, no podía, pero dentro de su cuerpo había una lucha silenciosa, desesperada. Sus brazos, débiles, apenas rompían la superficie. Las burbujas subían como sin respuesta. Matías la observaba desde el muelle. El sol alto del mediodía no lograba calentar la culpa. Por segundos eternos, no se movió, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Era como si el tiempo se le hubiera roto por dentro. Y desde la distancia, entre los arbustos secos, Dakar lo vio todo. El león no entendía los detalles, no necesitaba hacerlo. Su mundo se regía por instintos, por memorias sensoriales, y algo en el movimiento torpe del cuerpo de Alma, en la forma en que se sumergía en la quietud de su padre, le encendió una alarma que no pertenecía a los animales salvajes. Era otra cosa, una memoria de vínculo, una certeza. Dakar comenzó a moverse, primero lento, luego con fuerza. Sus patas golpeaban la tierra dura del desierto con una decisión que no se le había visto en meses. El viejo alambrado oxidado, debilitado por el abandono y la lluvia de la noche anterior, cedió en segundos. Lo que vino después fue puro instinto. Un cuerpo dorado atravesando el aire, bajando por la ladera que separaba la jaula del lago. Las aves levantaron vuelo. Un silencio espeso se extendió por los árboles. Y luego, el rugido. No fue fuerte, pero fue preciso. Un rugido que no decía «ataque», sino «basta». Dakar se lanzó al agua sin mirar atrás. El cuerpo de Alma flotaba apenas, el rostro medio sumergido, los ojos abiertos, sin llanto. Solo espera. El agua envolvió al león como un barro tibio, pero él siguió, nadó, se acercó, y cuando estuvo lo bastante cerca, algo que ningún manual, ningún veterinario, ningún experto podría haber previsto, se acomodó junto a ella, lateral, calmo, abierto, como una balsa viva. Alma quedó recostada sobre su lomo, el peso de su cuerpo distribuyéndose entre músculos tensos y pelaje mojado. Su cabeza fuera del agua, su respiración, mínima pero presente. Y Dakar rugió otra vez, corto, llamado. Donde muere el miedo, nace la memoria. Miguel estaba en el galpón, limpiando bebederos. Los sonidos del desierto eran parte de su... Pero ese rugido, ese segundo rugido, le cortó el aire. Dejó caer el balde. Corrió. La tierra parecía más blanda, el aire más espeso. Corrió sin saber a dónde, solo siguiendo el sonido que le había enseñado a escuchar durante años. No era amenaza, no era territorio, era alarma. Cuando llegó al lago, todo estaba al revés. El león, su león, estaba en el agua, y Alma, flotando sobre él, como si siempre hubiera pertenecido allí. Matías, de pie, pálido, con los ojos abiertos de par en par. No hablaba, no se movía. Miguel no pensó. Se descalzó, se lanzó, nadó hacia ellos. El agua estaba fría, no por la temperatura, sino por el miedo. Al llegar, puso una mano en la espalda de Alma. Estaba viva, temblando, mojada, pero viva. Dakar lo miró, fijo, directo. No se movió, solo respiraba fuerte, como quien termina una batalla sin haber usado garras. Miguel levantó a la niña, la sostuvo como se sostiene algo que puede romperse con el viento. Nadó de vuelta,
sintiendo cómo el corazón le martillaba en el pecho. Atrás, el león giró, lentamente. Volvió nadando hacia la orilla, solo, silencioso. En la arena Miguel la acostó con cuidado. Alma abrió los ojos, y por primera vez en días, una lágrima cayó. No por dolor, no por miedo, por alivio. Dakar se echó a pocos metros. No rugía, no exigía, solo vigilaba. Y entonces Alma movió su mano derecha. La levantó con lentitud, hacia él. Y el león, mojado, agotado, la miró. Y por un segundo eterno, el mundo fue solo eso. Un gesto, respuesta. Un puente invisible entre dos almas que ya se conocían de antes. Miguel entendió entonces lo que Carmen había dicho años atrás. Nuestra hija no necesita palabras para hablar, solo necesita ser escuchada. Y Dakar había escuchado, cuando nadie más lo hacía. A veces el castigo no llega con ruido, llega con verdad. La ambulancia llegó en menos de 20 minutos, pero el silencio que quedó después del rugido de Dakar duró mucho más. Los paramédicos atendieron a Alma con rapidez. La envolvieron en mantas térmicas, controlaron su pulso, revisaron sus pulmones. Estaba estable, confundida, pero viva. Matías no dijo palabra, no hizo preguntas, no pidió explicaciones, no protestó cuando le impidieron subir a la ambulancia. Miguel, en cambio, subió con Alma. No lo pensó 2 veces, no necesitó permiso. Se sentó a su lado y le sostuvo la mano temblorosa mientras las sirenas rompían la calma absurda del mediodía. En la reserva, los agentes que llegaron después no encontraron resistencia. La historia que Matías intentó contar no convenció a nadie. Habló de un accidente, de una silla que se resbaló, de una confusión, pero no había barro en las ruedas, no había huellas cerca del agua, solo un par de zapatos secos en el muelle y una cámara de seguridad antigua, olvidada entre los árboles, que grababa todo desde hacía años. La cinta fue revisada en silencio. Matías, esposado, los agentes, serios. Nadie interrumpió la grabación, nadie comentó nada. Solo al final, uno de ellos dijo: «Esto no es accidente, fue suficiente». Matías fue llevado sin violencia, la mirada perdida, el cuerpo tenso, no por miedo a la cárcel, sino por la certeza de que ya no había retorno. Dakar, desde su nuevo encierro improvisado, observó la patrulla alejarse. No rugió, no se movió, solo esperó. El trauma no se borra, pero puede aprender a respirar. El hospital de Hermosillo era blanco, frío, clínico. Alma no hablaba, pero su cuerpo empezaba a responder. Las enfermeras la reconocieron, hija de ese empresario famoso. Pero bastaron horas para entender que la fama no siempre viene con amor. La forma en que Alma apretaba la mano de Miguel mientras dormía, como un ancla, decía más que cualquier informe médico. Los doctores hablaron de milagro, de recuperación rápida, de estabilidad neurológica, pero nadie supo explicar la serenidad en su rostro cuando le mencionaron a Dakar. Una enfermera puso un león de peluche sobre su cama. Alma sonrió, apenas, pero sonrió. En la reserva, las cosas cambiaban rápido. Los medios se enteraron, la historia se filtró. Niña con discapacidad salvada por león de su propio padre. Un titular que ardía, que corría, que dolía. Isabel Barría, periodista local, fue la primera en llegar. No pidió entrevistas, solo caminó por los caminos de tierra, habló con los cuidadores, miró las jaulas. Cuando llegó al cercado de Dakar, se detuvo. Él estaba allí, acostado, en silencio. Ella sacó una libreta, escribió sin levantar la cabeza. No es un animal, es un testigo. Y esa fue la frase que se convirtió en viral. Las redes explotaron, las donaciones llegaron, la gente pedía saber más, saber qué pasaría con Dakar, con Alma, con la reserva. El juez del caso ordenó custodia temporal. Alma no volvería con su padre. Miguel fue nombrado tutor provisional. Nadie protestó, y una pregunta empezó a repetirse en boca de todos. ¿Cómo puede un león entender lo que un padre no quiso ver? Cuando todo se rompe, lo que queda es verdad. Los días en el 1980 hospital fueron lentos, pero distintos. Alma no hablaba, y sin embargo, todo en ella parecía decir más que antes. Observaba, escuchaba, soñaba. En las noches,
Cuando el pasillo quedaba en silencio, Miguel se sentaba a su lado y le leía. No cuentos infantiles, leía noticias, cartas de la gente, comentarios que llegaban por correo o redes. La historia de Alma y Dakar había conmovido al país. Una niña olvidada, un león que no rugía por furia, sino por amor. Un padre que cayó no solo por sus crímenes financieros, sino por algo más profundo, su incapacidad de sentir. En la reserva, Dakar seguía comiendo poco. Caminaba de un lado al otro. No rugía, no dormía bien. Miguel, al visitarlo, notó algo distinto. No era ansiedad, era espera. El león no quería otra jaula, no pedía espacio, pedía a Alma. El juez permitió una visita supervisada, solo una, como prueba. Y ese día, cuando el vehículo adaptado llegó hasta la reserva, todos se detuvieron. Miguel bajó a Alma con cuidado. El sol era el aire, limpio. Cuando se acercaron al cercado, Dakar se irguió. Lento, majestuoso. Se acercó al vidrio reforzado y se quedó ahí. Alma levantó su mano. Como antes, con esfuerzo, con decisión. Y Dakar, como siempre, entendió. Apoyó su cabeza contra el panel. No rugió, no pidió. Solo respiró con ella. Los técnicos, los jueces, los médicos que observaron, no supieron cómo explicar eso, pero lo anotaron. El león responde al contacto visual de la menor. No presenta signos de agresión. Exhibe conducta protectora y reacción emocional evidente. Lo pusieron en un informe, pero Alma no necesitaba informes. Solo quería volver. El hogar no siempre es donde naciste. A veces es donde te eligen. La custodia definitiva fue resuelta en menos de un mes. Miguel, con más de 30 años de experiencia en cuidado animal y una vida entera dedicada a la dignidad de los seres vivos, fue aprobado como tutor legal de Alma. Su esposa, Teresa, enfermera retirada, acondicionó la casa, instaló rampas, mandó hacer una silla nueva, preparó un cuarto con murales de selva, con dibujos de leones, con plantas que traían sombra al mediodía. Alma llegó con una muda de ropa y un peluche. Nada más, pero en sus ojos había otra cosa, algo más fuerte, un hilo invisible que la sostenía. El gobierno confiscó la reserva. Se habló de cerrar, de vender, de trasladar los animales. Pero la presión pública fue enorme. Cartas, donaciones, peticiones. Un grupo internacional de conservación propuso algo nuevo. Convertir el lugar en un centro de terapia con animales salvajes rehabilitados. Miguel fue nombrado director, y así nació el refugio Alma y Dakar. No fue solo un cambio de nombre, fue un cambio de sentido. Dakar tuvo un nuevo espacio, más grande, con tierra real, con sol sin jaulas, pero lo más importante, con una ventana especial, reforzada, por donde Alma podía verlo cada vez que quería, y ella quería, todos los días. Las visitas eran breves, pero constantes. No hablaban, no jugaban, no hacían nada extraordinario. Solo se miraban, y bastaba. Una tarde, mientras el sol bajaba, Alma apoyó su mano contra el vidrio. Dakar hizo lo mismo, con su enorme pata rugosa. Y Teresa, que miraba desde atrás, no pudo evitar las lágrimas. No hay nada más humano que lo que acabo de ver, pensó. A veces el castigo es ver lo que uno no supo cuidar. Desde la celda en la prisión de Sonora, Matías veía la historia desarrollarse como si fuera de otro mundo. Las noticias mostraban imágenes del refugio con Mina Mosenta, su nuevo nombre, del león, de su hija. Y lo que más lo descolocaba no era la transformación del lugar, ni siquiera la caída de su imperio. Era el hecho de que Alma sonreía, no hablaba, no denunciaba, no lloraba en televisión, solo sonreía, en silencio, y esa sonrisa lo partía por dentro. Durante los juicios, sus abogados intentaron explicar el acto como producto del estrés, de una mente colapsada, pero el video era claro, la mirada de Alma también, y sobre todo, el rugido, ese rugido que aún le resonaba en las pesadillas, no como amenaza, sino como sentencia. El juez fue firme, 8 años, sin beneficios, pero para Matías, la verdadera condena no fue esa, fue ver cómo, sin él, su hija encontró algo parecido a una vida real, a un hogar, a una familia que no compartía su sangre, pero sí su ternura. Y un león, ese león,
el que él había comprado como trofeo, el que despreciaba como una bestia inútil. Ese fue quien salvó lo único que aún tenía sentido. Donde hay vínculo, hay vida. El día de la reinauguración del refugio fue cálido. Clara, una trabajadora social del Estado, ayudó a organizar a los visitantes. Miguel recibió a cada persona con humildad. Teresa, siempre serena, sostenía el brazo de Alma mientras ella recorría el nuevo espacio. No había discursos largos, solo gratitud. Una pancarta de tela colgaba sobre la entrada. Refugio Alma y Dakar, donde el amor no necesita palabras. Alma llevaba un vestido blanco, sencillo, con un broche en forma de león en el pecho. Su moche. Silla tenía cintas doradas, sus ojos más vivos que nunca. Cuando se detuvo frente al nuevo cercado de Dakar, todos los presentes guardaron silencio. El león, recostado bajo la sombra, se levantó al verla. Caminó despacio, se acercó al vidrio protector y se sentó. Alma alzó la mano, la apoyó contra el panel. Y Dakar, como siempre, respondió. Su pata enorme cubrió casi por completo la pequeña mano de la niña. Nadie respiraba. Un periodista preguntó en voz baja si era posible una fotografía. Miguel negó con la cabeza. Esto no se registra, se respeta. Esa noche Alma dibujó por horas. Hizo una serie de figuras con crayones y pinceles, todas distintas, todas iguales. En cada una, un león, una niña y una línea invisible que los unía. Cuando le preguntaron qué significaban, escribió en su tablero. Simón rugió por mí, pero yo respiro por él. Y así quedó grabado, no en mármol ni en bronce, sino en la piel invisible de quienes fueron testigos. El león que salvó a una niña, sanó a un león, la niña que... y el mundo que aprendió que no hay idioma más fuerte que el del cuidado mutuo.